¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante tu presencia para disponernos a tu encuentro. Señor, que toda nuestra vida esté disponible a tu verdad. Señor, queremos amarte y ese es nuestro deseo, estar junto a ti. Concédenos, Señor, la fuerza y la disponibilidad para estar siempre atentos a la palabra que nos quieres regalar, que la podamos alojar en nuestro corazón y de este modo amarte y servirte por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con el numeral 31. ¿Qué dice? Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Bueno, seguiremos con nuestro hueso duro de roer, pero hoy les traigo otra expresión. La expresión de hoy es un pan duro que se ablanda con el tiempo. Un pan duro, si uno lo mastica y lo mastica, se vuelve blandito. Pues eso es lo que nos toca a nosotros con este tema tan complejo de las pruebas de la existencia de Dios. Bueno, hoy me voy a valer del libro que les recomendé la semana pasada, Teología Natural, del padre Ángel Luis González, de la editorial EUNSA, que es de la Universidad de Navarra. Bueno, yo espero que hayan descansado muy bien, porque si lo anterior ha sido complicado, pues hoy necesitaremos más paciencia. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar muchos términos raros. Si no los entienden, pueden levantar la mano y yo buscaré explicarlos. Entonces el primer término que utilizaremos hoy es el ontologismo. La primera cuestión de la Teodicea, es decir, del tratado filosófico sobre Dios, la primera cuestión de la Teodicea es la existencia de Dios. En las ciencias particulares no se cuestiona la existencia del objeto. Esto es algo que ya Kant advirtió en su obra precrítica, El único argumento posible para la demostración de la existencia de Dios, en 1763. La existencia de tales objetos es evidente, no es necesario demostrarlos, pero en el caso del objeto de la Teodicea, como Dios es la primera causa del ente finito, no aparece la evidencia directa e inmediata, lo cual lleva consigo la necesidad de la demostración. El problema de la inevidencia del absoluto equivale al problema de la necesidad de su demostración. Traduzcamos este trabalenguas a palabras más paisas. ¿Qué está diciendo el padre Ángel ahí? Está diciendo: toda ciencia para que exista necesita tener un objeto de conocimiento. Si no hay un objeto de conocimiento, no existe una ciencia, porque no tiene algo delimitado en el tiempo y en el espacio para ser estudiado. Entonces, ¿qué dice? Dice, todas las ciencias tienen un objeto demostrable.
pues uno le dice a la biología cuál es su objeto de conocimiento, y si mal no recuerdo es la vida. Entonces está delimitado. Usted pregunta a la psicología cuál es el objeto de su conocimiento, y bueno, dependiendo de la corriente le dirá, mi corriente es el pensamiento, es el comportamiento, es el modo de actuar del hombre. Y eso es evidente porque es demostrable, porque es fáctico, dirían otros. ¿Cómo así que es fáctico? Que usted lo puede ver y lo puede cuantificar y puede hacer un montón de cosas. ¿Cuál es el problema de la teodicea? Que la teodicea tiene como objeto de conocimiento a Dios. Y Dios es la causa primera de todo. Entonces eso nos mete en un problema muy grande porque no tenemos una evidencia directa e inmediata de Dios. Eso es lo que quiso decir Kant en su argumento sobre la demostración de la existencia de Dios. La postura que mantiene la evidencia inmediata de la existencia de Dios se denomina ontologismo. ¿Qué es el ontologismo? El ontologismo es una corriente del pensamiento que dice que Dios es una evidencia inmediata, que siempre a nuestro pensamiento llega la posibilidad de Dios. Y eso se llama ontologismo. Y de ahí desprenderán una serie de argumentos que intentaremos ver hoy sobre la existencia de Dios. El más importante, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, que ahorita intentaremos definir qué es lo que propone Anselmo de Canterbury y cuál es la crítica que le hacen muchos filósofos después, porque tiene una base esencial, la base del a priori. ¿Alguien sabe qué es a priori y qué es a posteriori? ¿De qué? ¿De qué? Juzgar antes de y juzgar después de qué. Esa categoría solo la entiendo con otra palabra filosófica que se llama fenómeno. Listo, el fenómeno. Es decir, una cosa, cuando yo la experimento, eso se llama fenómeno. Eso es un fenómeno. Una cosa que yo experimento, pienso, realizo. Eso se llama como fenómeno. Si yo tengo una preconcepción de ese fenómeno, eso se llama a priori. Listo. Y si yo tengo una concepción después de la experiencia, se llama a posteriori. ¿Qué está diciendo? Y esa será la crítica que ahorita intentaremos desarrollar. ¿Cuál es la crítica al pensamiento ontológico? ¿Qué es a priori? Yo argumento que Dios existe sin una experiencia fáctica de Dios. Entonces la crítica que le harán muchos filósofos al argumento ontológico. Yo no tengo posibilidad. Entonces la postura del ontologismo es Dios existe inmediatamente, porque yo tengo ese racionamiento, simplemente por eso. Quizá la definición más clara de ontologismo ha sido formulada por Fabre-Envieux en su obra Defensa del ontologismo. El ontologismo es un sistema en el que después de haber probado la realidad de las ideas generales, se establece que estas ideas no son formas ni modificaciones de nuestra alma, que no son nada creado, sino objetos necesarios, inmutables, eternos, absolutos, que se concentran en el ser plenamente dicho, y que este ser infinito es la primera idea captada o asida por nuestro espíritu, el primer inteligible, la luz en la que vemos todas las verdades eternas, universales y absolutas. Los ontologistas dicen, pues, que estas verdades no pueden tener realidad fuera de la existencia de Dios. De aquí concluyen que no pueden subsistir sino unidas a la sustancia divina y que por consiguiente es en esta sustancia, en la única en que nosotros podemos verlas. Intentemos aclarar esto. ¿Qué está diciendo los ontologistas? Están diciendo, todas las cosas que nosotros captamos tienen un origen en una idea suprema. Tienen su origen en una verdad eterna, universal y absoluta. Todo lo que nosotros vemos tiene un origen más allá de esta experiencia inmediata que nosotros tenemos. ¿Y dónde tienen ese origen?
en un ser necesario, inmutable y eterno, que nos llamamos Dios. Listo, esa es la idea de los ontologistas. El ontologismo está estrechamente emparentado con el argumento ontológico. Sin embargo, la reciprocidad no es cierta. No todos los partidarios del argumento ontológico es ontologista. Mientras el argumento ontológico en sus diversas variantes es una prueba que pretende demostrar a Dios por puros conceptos, el ontologismo pretende que la existencia de Dios es inmediatamente evidente, con la que su demostración sería, en rigor, superfluo. Por eso no se entiende bien por qué los ontologistas, después de su inicial aserción, proporcionan argumentos demostrativos de Dios. El ser infinito no puede ser visible por una idea que lo represente. Ninguna de las ideas finitas puede representar al infinito. El infinito solamente puede verse a sí mismo. Más todavía, lo finito se ve en lo infinito. Las criaturas no se ven primariamente en sí mismas, sino en Dios. Esa es la idea clara de los ontologistas. Lo que yo veo aquí en una criatura me tiene que llevar necesariamente a Dios, porque Dios no es etéreo, porque Dios no es visible sino por una idea, dicen los ontologistas. Dios es lo único necesariamente existente. Esto lo habíamos visto antes. Dios es lo único necesariamente existente. Yo hace algunas semanas se los expliqué. ¿Qué es más fácil? ¿Que exista o no exista? Es más fácil que no exista nada. Es más fácil, porque que exista algo quiere decir que alguien lo procuró, que alguien lo quiso. En cambio, si existiera la nada, quiere decir que nadie provocó la nada. Listo. Esta es la base del pensamiento ontologista. De los filósofos más importantes en este tema hay uno que se llama Malebranche o Malebranche, escrito en español. ¿Qué dice esto? Si se piensa en Dios, es necesario que exista. Eso es un fundamento a priori. Si se piensa en Dios, es necesario que exista. Porque eso es un fundamento a priori. Porque no hay experiencia. Porque no hay fenómeno. Simplemente hay pensamiento. Pero no hay experiencia. Por eso es un fundamento a priori. Si se piensa en Dios, es necesario que exista tal o cual ser, aunque conocido, puede ser que no exista. Podemos ver su existencia sin su existencia, su idea sin él. Pero no podemos ver la esencia del infinito sin su existencia, la idea del ser sin el ser, porque el ser no tiene ninguna idea que le represente, carece de un arquetipo que contenga toda su realidad inteligible. Eso lo dice en un texto que él ha escrito que se llama Entretien sur la métaphysique, como trabajo sobre la metafísica en español. Malebranche es un filósofo francés. ¿Qué quiere decir esto que acaba de decir, esta cita que acaba de traer de él? Todas las cosas que están presentes a nuestra mente pueden estarlo precisamente porque Dios lo está. Y Él ilumina nuestra mente de infinitos modos. En el ontologismo, pues, la afirmación del ser implica inmediatamente la noción de lo divino. ¿Qué está queriendo decir esta expresión? La afirmación de lo inmediato, que yo tenga experiencia de algo hoy, implica que el divino, la divinidad como concepto, existe, porque Él fue el que lo procuró. Ven que no hay más razonamiento que simplemente una idea. Ese es el problema del ontologismo. Sigamos. Cuando nosotros afirmamos que cualquier cosa tiene ser, esas cosas de las que afirmamos que tienen ser son cosas
finitas. Vamos a explicar eso. Eso es una categoría filosófica muy importante. Hay una cosa diferente entre el ente y el ser. ¿Cuál es la diferencia entre un ente y un ser? El ente existe por el ser. El ente depende del ser. En cambio, el ser subsiste en sí mismo. El ente depende del ser. El ser subsiste en sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el ente de esta silla? La silleidad. Eso es. Ese es el ser de esta silla, es la silleidad. Y este ente concreto lo que hace es que ese ser lo transforma en una silla, en un ente. Pero lo más profundo es la silleidad. Yo sé que es muy complicado. Las naturalezas de las cosas no son el ser que tienen. Escuchen esto. Las naturalezas de las cosas no son el ser que tienen. Las cosas no son el ser que poseen. Ya que si fueran de otras maneras, el ser entraría en el concepto de cualquier esencia, lo cual es falso porque la esencia de cualquier cosa se entiende sin entender si ésta es. No hay ninguna existencia creada que entre a formar parte del contenido de su esencia. Por el contrario, Dios se distingue absolutamente de cualquier ser. El ser divino, que es sustancia, no es el ser común, sino un ser distinto de cualquier otro ser. En consecuencia, por su mismo ser, Dios difiere de cualquier otro ente. Y precisamente se llama ente a lo que participa finitamente el ser. Y eso, señala Santo Tomás de Aquino, es lo que es proporcional a nuestro entendimiento, cuyo objeto es lo que es. Pero Dios es el mismo ser, por lo que hay que decir que está por encima del entendimiento, en el sentido de que requiere demostración, y que una vez demostrada su existencia no se aferra completamente a su esencia. Pero ustedes, ¿por qué me miran así si estamos hablando de una cosa muy clara? ¿Ah? Pero yo por eso les dije que llegaran descansados. Yo lo advertí. Yo advertí que llegaran muy descansados y que hoy te venía un pan muy duro que teníamos que masticar para que se volviera blandito. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Vamos a volver a intentar usarlo. Un ser, un ente, ¿uno cómo lo conoce? Uno lo conoce por el entendimiento. ¿Y qué es lo que yo entiendo? Yo entiendo lo que ese ente me puede ofrecer. Pero este ente, digamos ente silla, solo me puede ofrecer unas cosas. En categorías aristotélicas se llaman accidentes, porque los accidentes no son la esencia. Bueno, como me siguen mirando con cara de sorpresa, vamos a detenernos un poquitico en esta categoría, pero no puedo profundizar mucho. Pero les queda a ustedes de tarea. Accidentes de esta silla. No, un accidente, no es, en categorías filosóficas un accidente no es un riesgo, sino una característica puede ser de esto. Por ejemplo, una característica o un accidente en categorías aristotélicas de esta silla, que es de color beige, porque esta silla podría ser de color blanco y cambiaría la sustancia de la silleidad. Si es blanca, seguiría siendo una silla. Eso no afectaría porque es un accidente del ente del ser. Listo. Otro accidente de esta silla, que tenga 4 patas. Una silla puede tener 2 patas o puede tener una sola, ser una sola estructura. ¿Y eso cambiaría la esencia de la silla? No, seguiría siendo una silla. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo propio de la silla? La silleidad. Listo. Ay, Dios mío.
Exactamente. Eso es lo propio de la silla. Entonces, todos los objetos del conocimiento tienen accidentes que le son propios. Yo hoy me puse una camisa negra, he puesto una camisa blanca, yo seguiría siendo Freddy. Este simplemente es un accidente. Pues la silla viene siendo un ente o un ser. La silla es un ente, pero este ente participa del ser. ¿Que cómo se llama el ser? Silleidad. Listo. ¿Verdad? La palabra silleidad, primera vez que la oímos. Sí. O sea, es una manera de remediar a la causa primera de la silla, ¿cierto? De la silleidad. Pues, pero no solo es de la silleidad, hay un montón de cosas. Eso. Espera. Porque sirve para sentarse, por su función. Sí, el ser no solo es para lo que usted sirve, para un montón otro de cosas. Pero es que el principio de la metafísica. ¿Usted quiere que yo le dé un curso de metafísica? ¿Usted quiere que cambiemos de sujeto? Metafísica, pero bueno, después de pronto les doy una introducción básica a lo que es la metafísica, porque este tema tiene que ver con eso. A ver, en síntesis, el ontologismo, ¿cuál es el problema? El problema es que parte de un a priori, es decir, no hay una experiencia, porque la experiencia me viene con el contacto con un ente, y el ente participa del ser, de lo que es propio de ese objeto. Listo, eso es. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema al que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de Dios es que no hay un ente posible que hable de Dios en lo que Dios es en él mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién representa a Dios en todo lo que Él es? Dios mismo. Dios mismo. Sería diferente cuando hablamos de nosotros, porque nosotros como hombres hay muchos que participamos del ser propio, del ser humano, y participamos en común. El ser es la existencia. ¿Por qué existe algo? Esa es la pregunta del ser. ¿Por qué participo en el ser? Mire que eso es nuestro verbo ser, que en otros idiomas es ser o estar, pero que en nosotros es uno solo. Perdón, en nosotros es dos verbos, ser o estar. En otros es un solo verbo. O sea, ¿qué es el ser? Es la causa de la existencia. ¿Para qué existe esto? En síntesis. Entonces, ese es el problema. Entonces, el presupuesto fundamental del ontologismo no se puede sostener en pie. ¿Por qué? Ya se los expliqué. Porque está fundamentado en un montón de a prioris. Es simplemente falso por muchos razonamientos de una coherencia formal indudable que puede hacerse, que el hombre tenga intuición de Dios. Si así ocurriera, si la intuición de Dios fuera directamente consciente, todo el mundo debería de tener tal intuición. Miren esto tan importante. Le están haciendo crítica al argumento ontológico. Si Dios es una intuición que viene al espíritu, ¿por qué todos no tenemos esa intuición? ¿Y por qué unos aceptamos esa intuición? ¿Por qué hay otros que la rechazan? Si una intuición debería ser verdadera y cierta para el absoluto de las personas. Entonces, esta es otra crítica que le hacen al argumento ontológico. Pero más bien parece que hay demasiada gente que afirma que no tiene dicha intuición, la existencia de Dios. Téngase en cuenta finalmente que la pretensión ontologista consiste precisamente en invertir el modo de acceso al conocimiento de Dios. Mientras Dios es la fuente ontológica de las cosas creadas, es decir, de Él parte todo, son las cosas creadas la fuente cognoscible de nuestro conocimiento de Dios. ¿Ven el problema en que nos metemos? Dios es la causa de todo lo creado, ¿cierto? Hasta ahí vamos claro. Pero nosotros, ¿cómo accedemos a Dios? Por las cosas creadas, porque nosotros no podemos acceder directamente a Dios. Acá hago una salvedad.
Y una salvedad muy importante que tienen que tener en cuenta. Yo acá estoy hablando de categorías filosóficas y no teológicas. Porque esto teológicamente es parcialmente incorrecto. ¿Por qué parcialmente incorrecto? Porque como cristianos nosotros afirmamos que sí podemos acceder a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo hombre y al hacerse hombre asumió nuestra vida. Es decir, que nosotros sí podemos acceder a Dios, pero también podemos acceder a Dios por otra parte, que se llama revelación. Dios mismo se ha revelado y nos ha mostrado quién es Él. Pero yo que estoy hablando de una argumentación filosófica, eso no lo pueden olvidar. Pero tampoco pueden olvidar que esto teológicamente, como católicos, es parcialmente incorrecto. Pero que nos estamos basando es en las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Fui claro con eso último que expliqué, de que hay que hacer una diferencia entre una argumentación filosófica, como es la teodicea, de una argumentación teológica de la existencia de Dios. Filosóficamente, los filósofos no creen que Dios se haya revelado. Los filósofos no tienen que creer que Dios se haya hecho hombre, porque es que ese no es su cometido. Pero teológicamente nosotros sí podemos hacer una afirmación de que nosotros tenemos el conocimiento de Dios por su Hijo Jesucristo, porque es el revelador del Padre. Pero filosóficamente esa afirmación no es correcta. Filosóficamente. Hago esa salvedad para que no se vayan pensando que no podemos conocer a Dios. No, uno sí puede conocer a Dios, pero acá estamos en una mentalidad filosófica, ¿vale? Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Va un poquito clara o no? Vamos mejorando, bueno. Esperemos que alguna cosa digamos hoy. El camino ascendente hacia Dios requiere necesariamente demostración. O sea, si yo parto de un ente, yo para llegar hasta Dios, ¿qué necesito? Del conocimiento. Pero recuerden que filosóficamente yo parto es del objeto. Yo no puedo partir del ser, porque yo no tengo acceso al ser como tal. Yo parto es del objeto, del ente, para llegar al ser por antonomasia. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios es esencia en sí mismo. Él es absoluto. Pero respecto a nosotros, para nosotros Dios no es evidente. Él mismo es evidente, cognoscible, pero para nosotros en este camino ascendente no es cognoscible en su totalidad. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad es limitada. Limitada. Algo así era la argumentación de los ateos que vimos la semana anterior. ¿Cuál era la argumentación? De que nosotros en todas las cosas que no entendíamos, ¿qué decíamos? Eso es mi Dios, eso es Dios. Lo que yo no entiendo, entonces le pongo la categoría Dios. Esa es la argumentación de los ateos modernos. Dicen, lo que usted no entiende, usted dice, eso es Dios. No, pero es que Dios no es un misterio. O sea, o no es misterio en cuanto nosotros entendemos la palabra misterioso como oculto o como reservado o como incognoscible. No, Dios es misterio en cuanto nosotros no somos capaces de aprender todo lo que Él es. No en cuanto Dios se ha ocultado, porque Dios se nos ha revelado a nosotros totalmente en su Hijo Jesucristo. Pero nosotros no hemos podido aprender, comprender, entender todo lo que se nos ha dicho. En cuanto a eso, Dios es misterioso. No en cuanto a Él se haya ocultado, sino en cuanto a nosotros no tenemos la capacidad de absorber, de aprender, no sé qué otro sinónimo utilizar, todo lo que Dios es. Listo. La condición del entendimiento humano ante las cosas más evidentes en sí mismas o más claras por naturaleza es parecida, como señaló Aristóteles, al estado de los murciélagos ante la luz del día. Miren esa imagen tan bonita. ¿Qué decía Aristóteles? El conocimiento nuestro es como un murciélago ante la luz del día. ¿Qué le pasa a un murciélago ante la luz del día? No ve,
está perdido, no sabe cuál es el norte, no sabe cómo orientarse. A nosotros nos pasa algo así ante las cosas que no comprendemos, que nos sentimos como un murciélago a la luz del día, que no sabemos para dónde conducir, para dónde coger. La existencia de Dios desde un punto de vista racional solo puede hacerse patente mediante demostraciones. Esta es la argumentación general filosófica. Listo, esto es lo que tienen que llevarse anotado. La existencia de Dios desde un punto de vista racional, filosófico, claro está, solo puede hacerse patente mediante demostraciones. ¿Qué le dice a uno a alguien? Demuéstrame la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dicen que le demuestre la existencia de Dios, ¿qué están negando? La existencia de Dios a priori. Pero es que yo cómo voy a creer en algo inexistente. Era como el ejemplo que les puse la otra vez de la tetera de Russell. Si yo te digo a ti que por allá en la galaxia, no sé qué, existe un unicornio, ¿tú qué me vas a decir? Demuéstramelo. Si no, yo no lo creo. Entonces es el mismo argumento que utilizan para nosotros para la existencia de Dios. Pero tú cómo me vas a hablar de algo que yo no puedo aprender, conocer, tocar, palpar. Entonces esa es la crítica que le hacen al ontologismo. A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Va calando un poquito? Bueno, sigamos. ¿Qué estás diciendo vos? ¿Qué estás diciendo? Que mañana ni nos pregunte. Mañana les hago examen de ontologismo. Cuando la semana entrante les llegue con una hoja, explique el ontologismo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Me muestra la silla? ¿Cómo así? ¿Y qué me va a decir de la silla? La silleidad, ¿sí ve? Hoy los traumé con esa palabra, silleidad. Ay, Dios mío. Ay, no. Bueno, entonces ya vimos el primer término. Vamos a meternos en otro término, agnosticismo. La segunda palabra que vamos a ver es agnosticismo. Esto ya yo lo había tratado en otras conferencias anteriores, pero hoy vamos a intentar desarrollar un poco más este tema. Entonces, se ha discutido la evidencia o inevidencia inmediata del absoluto. Eso es el ontologismo, ¿cierto? Dios es evidente por naturaleza. Y se ha establecido la necesidad de la demostración de la existencia de Dios. ¿Qué crítica le hicimos al ontologismo? Que eso es un a priori, que es imposible que yo acceda a eso, porque si no debería ser una idea común a todos. Listo. Eso es la síntesis del ontologismo. Ahora bien, la necesidad de demostrar dicha existencia no lleva consigo su posibilidad, pues podría suponerse que para la afirmación de la existencia de Dios sería necesaria algún tipo de prueba, pero la razón humana no tiene capacidad de realizar dichas pruebas. Y aquí viene la definición de agnosticismo. La negación de la posibilidad de demostrar metafísicamente la existencia de Dios recibe el nombre de agnosticismo. La negación de la posibilidad de demostrar metafísicamente la existencia de Dios recibe el nombre de agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? La negación de la posibilidad de demostrar metafísicamente la existencia de Dios. Este vocablo fue usado por primera vez por Huxley en 1869 en su trabajo Agnosticism. Se tenía el significado de renunciar a saber, es decir, oponerse a la pretensión de saber las cosas que no pueden saberse porque trascienden la posibilidad del conocimiento científico en un momento determinado. Teóricamente se distingue del escepticismo. En este, niega tasativamente el conocimiento de realidades trascendentes, mientras que el agnosticismo simplemente se abstiene de conocerlas o renuncia a ellas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agnosticismo y escepticismo? Que el escepticismo se niega al conocimiento de las realidades trascendentes. ¿Qué dice un escéptico? Es imposible que yo conozca lo trascendente. O en otra palabra, lo metafísico, que literalmente, ¿qué significa metafísico? ¿Qué es metafísico en su etimología? Más allá de lo físico. Metafísico es más allá de lo físico. Meta, más allá, físico, pues saben que es físico, más allá de lo físico. Entonces, ¿qué dice un escéptico? Un escéptico dice, es imposible conocer las realidades metafísicas o trascendentes. En cambio, el agnóstico simplemente se abstiene de eso. O sea, no las niega, pero tampoco las afirma. Simplemente hace una renuncia de esas cosas. El término ha dado lugar a la doctrina que establece la imposibilidad de conocer las verdades metafísicas en la existencia de una realidad trascendente a lo sensible, que algunos han llamado simplemente incognoscible. Dichas realidades carecerían de sentido, puesto que más allá de los datos de nuestra experiencia no sabemos nada. En rigor, el agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo. En rigor, el agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo. El agnóstico no niega en principio la existencia de Dios, como si lo hace un ateo. Un ateo, para que sea ateo, tiene que decir, Dios no existe. En cambio, un agnóstico, ¿qué hace? Simplemente dice, yo no sé si existe o no existe, pero yo no me voy a perturbar por eso, entonces yo mejor renuncio a esa idea. Lo que rechaza un agnóstico es la capacidad del hombre para probar argumentativamente dicha existencia. ¿Qué hace un agnóstico? Un agnóstico dice, mire, por más pruebas que usted me dé, es imposible que usted me diga que yo crea. Por más pruebas que usted me dé, es imposible que racionalmente nosotros lleguemos a comprobar la existencia de Dios. ¿Vale? Eso es ¿quién? Un agnóstico. En cambio, un ateo afirma Dios no existe. En cambio, un agnóstico simplemente dice racionalmente, argumentativamente, no es posible para el hombre llegar hasta Dios. El lema de esta actitud puede ser el famoso apotegma de Louis Boin-Remois en su obra sobre los límites de la conceptualización científica. Ignoramus et ignorabimus. Eso es una expresión latina que significa ignorábamos e ignoraremos. Eso es en síntesis la expresión del agnosticismo. La mayoría de los agnósticos suelen hacer profesión de su no ateísmo. Si bien Dios no puede ser alcanzado por las fuerzas naturales de la razón humana, podría llegarse a él a través de otros medios, como puede ser el sentimiento religioso, eso es el modernismo, la razón práctica, Kant, que la razón práctica es ¿qué es la razón práctica? En Kant, la moral. Uno puede llegar a Dios por la moral, dice. Otros agnósticos, por su parte, una vez declarada esa imposibilidad especulativa, se colocan en un prudente neutralismo entre la afirmación y la negación respectiva a todos los problemas que el tema de Dios lleva consigo. La ciencia no establecería la inexistencia de Dios, pero tampoco su existencia. Esto es lo esencial de este tema del agnosticismo. La ciencia no establece la inexistencia de Dios, pero tampoco la ciencia puede establecer que Dios exista. Racionalmente nadie puede demostrar la existencia o no existencia de Dios. Ese es el lema ¿de quién? De los agnósticos. ¿Listo? Ustedes hacen unas caras que Dios mío, no me están entendiendo nada. Esto
sí está más entendible que lo anterior. Pero dicen que el ateo dice no creer en Dios y creo que es el que más cree en Dios. Ahorita vamos a hablar del ateísmo desde una perspectiva filosófica. Listo, entonces esto sí está un poquito más entendible. Bueno. No falta en la antigüedad e incluso en la Edad Media formulaciones escépticas, que llevan consigo a un agnosticismo. Bastaría con recordar la conocida afirmación de Protágoras. Miren lo que dice Protágoras. Respecto a los dioses, ignoro si existen o no existen y qué figura tengan. Esa es una afirmación agnóstica. Yo no sé. Yo ignoro, o sea, es mi incapacidad. Un agnóstico piensa en su propio límite. Yo ignoro si existe o si no existe. Listo. En la Edad Media, la doctrina de Guillermo de Ockham, según la cual las pruebas de la existencia de Dios no tienen más que una certeza que él denomina probable. Guillermo de Ockham es un hombre importantísimo, es un franciscano que después creará un argumento muy importante para el raciocinio filosófico que se llama la navaja de Ockham. Entonces, ¿qué dice Ockham? Las pruebas de la existencia de Dios no tienen más que una certeza, que es la probabilidad. Eso es un principio agnóstico, porque la probabilidad quiere decir que exista o que no exista, que sea posible o que no sea posible. Entonces Ockham afirma eso, dice, las pruebas que ustedes me dan de que exista Dios son probables, pero no son cuanto tal. Los continuadores del nominalismo occamiano serán Nicolás de Ultricuria, Pedro allí, terminarán por considerar que la existencia de Dios pertenece solamente a la fe y de ningún modo entran a formar parte de las verdades que la razón pueda alcanzar. Miren cómo se deshacen del problema de la existencia de Dios filosóficamente en la época medieval. Que dicen, miren, eso es imposible. Entonces eso es agnosticismo. Nosotros tenemos ignorancia del tema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo remitimos para donde le toca, que eso se llama fe. ¿Quién es el que decide si cree o no? Aquel que tiene una profesión de fe. Sin embargo, las típicas actitudes agnósticas se encuentran en la filosofía moderna y contemporánea, en la que se desarrollarán agnosticismos de muy diversos cuños. Dividiremos en 5 estas. Simplemente se las enuncio, ya a ustedes les queda la capacidad de estudio, porque si no nos metemos en un montón de cosas que no vienen a nuestro caso de estudio, pero que a lo menos las tengan clara. Entonces existen 5 tipos de agnosticismos en la época moderna y contemporánea. Primero, el agnosticismo kantiano. Segundo, el agnosticismo fideísta y modernista. Tercero, el agnosticismo positivista. Cuarto, Wittgenstein y el neopositivismo. Y quinto, la posibilidad de demostrar la existencia de Dios con una crítica al agnosticismo. Entonces, 5 tipos de agnosticismo. Agnosticismo kantiano. Segundo, agnosticismo fideísta y modernista. Tercero, agnosticismo positivista. Cuarto, Wittgenstein y el neopositivismo. Y quinto, la posibilidad de la demostración de Dios con una crítica al agnosticismo. Wittgenstein y el neopositivismo. Yo les compartí el libro, entonces si lo quieren leer, ahí está, y ustedes pueden desarrollar. Pues porque en realidad, o sea, sí sería muy interesante, pero yo creo que no viene a nuestro caso de estudio particular en este momento. Pero lo pueden leer en el libro. ¿Listo?
que ahí está toda esta fundamentación. Bueno, ¿qué si viene a nuestro caso? Lo que sí viene a nuestro caso es esto. Concilio Vaticano I responde a todas estas tesis agnósticas y ateas y ontológicas, que son las tres cosas que estamos viendo. Listo, que yo ya intenté hacer una síntesis y que masticásemos un poquito este pan duro. Y el Concilio Vaticano I, en una constitución dogmática que se llama Dei Filius, dice esto: la misma Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. ¿Qué dijo la Iglesia? Todo lo contrario a lo que dijeron los filósofos. Todo lo contrario. Si me hago entender por qué dice todo lo contrario a lo que dijeron los filósofos. Porque ¿cuál es el principio filosófico? Pues que ahorita intenté ser claro. Que uno solo conoce por medio de los entes, de las cosas creadas, pero que esta cosa creada no me puede llevar a la idea suprema, porque está fundamentado en a prioris, dicen los filósofos, los agnósticos, los escépticos y también en parte de los ontologistas. Bueno, aunque los ontologistas es de donde nos vamos a pegar nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo la Iglesia? La Iglesia está diciendo, por medio de las cosas creadas nosotros sí podemos llegar a Dios. Es decir, que está negando todas las posturas filosóficas que dicen que racionalmente yo no llego a Dios. Está diciendo que yo racionalmente sí puedo llegar a Dios. De esta formulación se desprende en síntesis lo siguiente. Primero, esta sí es la posición de la Iglesia, listo. Lo anterior que yo dije, vuelvo y lo aclaro, son posiciones filosóficas. No quiere decir que eso es lo que yo les esté proponiendo. Simplemente les estoy dando ese conocimiento para que podamos entender lo que la Iglesia sí propone. Esto sí es lo que propone la Iglesia y esto sí es lo que hay que creer. O sea, nosotros con la luz de la naturaleza y de la razón humana sí podemos llegar a Dios por medio de las cosas creadas. Esto es lo que cree la Iglesia y lo que profesamos nosotros. Entonces, ¿qué se desprende de esta formulación? Primero, el objeto que puede conocer la razón humana natural es Deus et verum, creatorem Dominus nostrum. ¿Qué significa eso? Significa que por medio del conocimiento natural el hombre puede tener a Dios, puede llegar hasta Él, que cognosciblemente yo puedo conocer a Dios. Los atributos que señala el concilio para precisar la noción de que puede alcanzarse expresan que no se trata de que la razón humana pueda llegar solamente a un primer principio vago y abstracto, sino que lo que puede alcanzarse es un Dios vivo, personal, un ser supremo, distinto del mundo, del que el mundo es y por tanto también del hombre. Depende y debe tender como fin suyo. Esos atributos están contenidos en la idea que la razón humana puede formarse de Dios. La noción que se alcanza es la del Dios verdadero, que lleva consigo esos atributos. Esto es muy importante lo que les acabo de decir. Porque ¿qué está diciendo la Iglesia? Está diciendo, miren, nosotros no solo llegamos a un ser etéreo, que nosotros decimos que es la causa incausada de todo, sino que nosotros llegamos a un ser vivo y personal, a un ser real que quiere entrar en contacto conmigo, que quiere ser mi amigo, que quiere salvarme a mí. Nosotros a ese ser etéreo que llegan algunos filósofos que solo llegan a un ser que causa todo, pero nosotros como cristianos no creemos solo que llegamos a un ser
primero, sino que ese ser primero, que nosotros llamamos Dios, ha venido a salvarnos y que se interesa por nosotros. Entonces es lo primero que dice el concilio con esa afirmación. Nosotros no solo llegamos a un principio abstracto del conocimiento, no, ese no es el objetivo nuestro, llegar a un concepto de Dios, a algo abstracto, sino que nosotros podemos alcanzar por medio de la razón un encuentro con un Dios vivo y personal, con un ser real que quiere relacionarse conmigo, que me quiere salvar, que me quiere amar. Listo. Lo segundo, respecto a los términos por la luz natural de la razón, hay que señalar que se afirma que el hombre posee medios suficientes en el orden natural para el conocimiento de Dios y que se trata de un conocimiento independiente de toda revelación. El medio subjetivo para el conocimiento es la razón, que es considerada como la facultad que posee el hombre para conocer la verdad. La palabra natural hace referencia a cualquier estado en que la naturaleza humana puede encontrarse. El medio que permite a la razón humana acceder al conocimiento de Dios es la creación. Se establece positivamente que se trata de un conocimiento mediato. ¿Qué está diciendo esto? Esto lo que está queriendo decir es una cosa básica y esencial, de que es posible conocer a Dios no solo por la revelación, es decir, que Dios mismo nos ha dicho de Él, sino que también hay otro modo de conocerlo que es por medio de la creación. Si yo veo la creación, yo puedo llegar hasta Dios, pero que es un conocimiento mediato. ¿Qué quiere decir que es un conocimiento mediato? Que es un conocimiento que es un medio, pero que no es totalmente lo que es. O sea, una silla no es Dios, me lleva a Dios. Un árbol no es Dios, pero me puede llevar a Dios. Que si no caeríamos en otro peligro que se llama el panteísmo. En todo está Dios. No, en todo no está Dios, porque el árbol no es Dios, es una creación de Dios, pero el árbol no es Dios. Y eso hay que diferenciarlo, porque si uno comienza a decir que en todos lados está Dios, uno es panteísta. Panteísta, no, en todos lados no está Dios. Listo, pero por medio de la creación yo tengo un conocimiento mediato, es decir, un conocimiento que me hace ascender hasta Dios. ¿Vale? La tercera, la certeza de que habla la definición del Vaticano Vaticano I es una certeza absoluta y no más o menos probable. Esa certeza absoluta, al ser mediata y racional, indica una demostración a posteriori. ¿Qué está queriendo decir eso? Eso quiere decir que está destruyendo el principio ocaniano, que ahorita lo vimos. El principio de que Dios es probable desde la argumentación. Es probable de que Dios sea, pues, por las pruebas filosóficas, ¿cierto? Occam no está negando desde su fe que Dios exista. ¿Qué está negando? Está negando que las pruebas filosóficas y racionales puede que sea o puede que no sea. Es lo que dice Guillermo de Occam. ¿Qué está diciendo el Vaticano I, perdón? Está diciendo que la existencia de Dios de modo racional no es algo probable, sino que es algo que es. ¿Por qué es algo que es? Porque es a posteriori. ¿Cómo así que es a posteriori? Porque requiere de un principio que es la fe. Y como hay fe, hay encuentro. Y como hay encuentro, hay fenómeno. Y si hay fenómeno, es una experiencia a posteriori. Claro, el trabalenguas. Más o menos. O sea, ¿qué está diciendo Vaticano I? Volvamos a leer la definición de Vaticano I. La misma Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza.
es decir, no con probabilidad, con certeza, por la luz natural de la razón a partir de las cosas creadas. ¿Qué está diciendo Vaticano I? Vaticano I también está haciendo otra afirmación, de que las cosas naturales son un ente. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Y cómo es un ente que genera una experiencia? Y la argumentación, mi raciocinio, después de una experiencia, ¿cómo se llama? Algo a posteriori. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la fe es posible porque nosotros, por medio de las cosas creadas, podemos llegar a Dios porque tenemos una experiencia con la cosa o con el ente y que después de ese ente se desprende una argumentación a posteriori. Entonces, ¿qué está haciendo? Está defendiendo todo el argumento ontológico. Ven. Ustedes me miran con una cara. Sí. El ontológico es a priori, eso es cierto. Pero ¿qué está diciendo Vaticano I? Que por la razón, como la razón parte de cosas creadas que me generan una experiencia, yo de esa experiencia hago una argumentación a posteriori y basado en esa experiencia a posteriori yo hago una argumentación de Dios. Y ahí sí me puedo basar en una argumentación a priori. Listo, eso es lo que está diciendo el Vaticano I. De una experiencia yo saco un conocimiento a priori. Eso es lo que está diciendo. Que esta cosa creada, o sea, ¿qué fue lo que dijeron todos los filósofos? De una cosa creada yo no puedo llegar a la idea primigenia. ¿Qué está diciendo Vaticano I? Sí, usted de este ente, sí puede llegar a Dios. Su capacidad racional es posible. Usted puede llegar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar? Y esto es lo importante. Porque acá no estamos hablando de una idea absoluta y abstracta. No, eso no es lo que busca la argumentación filosófica y teológica de la existencia de Dios. No. ¿Qué es lo que busca la experiencia filosófica y teológica de la argumentación de Dios? Tener un encuentro personal y real con Dios. Acá lo que interesa no es llegar a decir, sí, existe un ser por allá que nosotros llamamos Dios. No, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa decir es, que todo, incluso hasta lo racional, nos lleva a decir, Dios es uno y es trino. Dios se hizo hombre, se encarnó en medio de nosotros, pero también nos salvó. Pero también nos liberó del pecado y después ascendió al cielo y está preparando una morada para nosotros. Eso es lo que se quiere llegar a esa conclusión con la argumentación filosófica. No es a tener certeza de un Dios ideal, porque es que un Dios ideal no es el Dios cristiano, no es. Aristóteles no creía en Dios como nosotros creemos en Dios, aunque nosotros nos basamos en él para hacer una argumentación de Dios. Santo Tomás se valdrá de Aristóteles para hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Pero es que el Dios en el que nosotros creemos es personal. Yo lo puedo encontrar, yo puedo hablar con él. El ser de Aristóteles, yo no puedo hablar con él. Con el motor inmóvil yo no puedo hablar. Él simplemente, ¿qué hizo? Una causal. Él hizo que todo esto se desprendiera como una ficha de dominó, que usted le hacía así y todas las fichas se caen. Pero es que ese no es un Dios personal. Lo que nosotros queremos hacer con todo esto es tener un encuentro con un Dios real. Real. Esa es la síntesis más importante de lo que dice el Vaticano I. Que esa certeza absoluta que es mediada y racional siempre tiene una demostración a posteriori, porque tiene una experiencia, porque yo me implico. Eso es lo esencial. Bueno, les voy a dar un breve esboce de esta noción, pero esto sí les queda a ustedes para consultar.
y es la negación de Dios. La negación de Dios es el ateísmo. El ateo es quien afirma la no existencia de Dios. Y el ateísmo puede ser práctico o teórico. El ateísmo práctico es quien, sin elaboraciones teóricas, se comporta como si Dios no existiese. Es decir, sin preocuparse para nada de su existencia y organizando la vida privada y pública con sus propios principios, con cualquier principio absoluto. Y el ateísmo teórico es el cual llega a la negación de Dios luego de un proceso intelectual. No es lo mismo un ateo práctico que un ateo teórico. No es lo mismo, porque el fundamento de su raciocinio es diferente. Un ateo teórico te va a sacar argumentos de la no existencia de Dios. En cambio, un ateo práctico simplemente vive como si Dios no existiese. Bueno, como si Dios no existe, porque él no hace un titubeo. Un ateo afirma que Dios no existe. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Estudio también. Entonces es un tema interesante llegar a pensar eso. El ateísmo no es lo mismo en esos dos sentidos. Espera. Hay mucha gente en este momento que son ateos prácticos, porque ven como que Dios no existe, pero no piensan ni siquiera en eso, simplemente viven así. Pero recuerden que hay una frontera muy estrecha entre ateísmo, agnosticismo y escepticismo. Hay una estrecha línea entre esos tres conceptos y no son lo mismo. Espera. Y el cuarto, pues al que te refieres, como la ignorancia, o sea, ni me interesa, ni me importa, pues. Exactamente. Entonces, hay una línea muy delgada entre esos tres conceptos, entre ateísmo, agnosticismo y escepticismo. Por eso es que uno tiene que tener como claridad. La posibilidad de un ateísmo práctico, al menos temporal, parece estar fuera de toda duda. La presión de los problemas concretos de la vida, la efervescencia de las pasiones, un ambiente familiar indiferente, una educación laica, pueden durante ciertos periodos de la vida desviar el interés del hombre del problema de Dios, aunque no para siempre, al menos para cuantos viven en contacto con la sociedad, en la que parece inevitablemente el planteamiento del problema, debido a las exigencias de competición de la lucha religiosa y política. Por otra parte, lo que la historia de las religiones atestiguan en relación con los pueblos pueden afirmarse también respecto a los individuos. En especial, los grandes fenómenos de la naturaleza con los asombros espectaculosos de su grandeza y los terroríficos ante la acogedora amenaza de destrucción, los hechos decisivos de la existencia humana, como el nacimiento y la muerte, el problema más angustioso de la vida humana, el sufrimiento del justo en este mundo y la frecuente buena suerte del malvado, todo esto debe plantear tarde o temprano a la conciencia humana el problema de una causa y de una justificación que en definitiva es el problema de Dios. Esa es una cita de un señor que se llama Fauro. El ateísmo práctico se confunde en ocasiones con el indiferentismo, si bien en este hay algún tipo de elaboración intelectual, la que conduce precisamente a la consideración de que el hombre no tiene necesidad de Dios o que no hay que preocuparse de semejante problema. El indiferentismo es, a mi juicio, un tipo de ateísmo teórico que podría denominarse negativo. El ateísmo práctico es la postura en la que se vive como si Dios no existiese, en la que Dios no se tiene en cuenta para nada, la situación llena de la ausencia del absoluto. El ateísmo teórico positivo, en cambio, niega y expresa directamente a Dios, intentando aportar pruebas de su no existencia
o de su imposibilidad. Se ha discutido mucho la posibilidad metafísica del ateísmo teórico. Por otra parte, el ateísmo teórico no puede constituir una actitud inicial o natural. No puede ser una situación originaria, sino que se explica como un fenómeno reflejo, como la conclusión de un determinado proceso racional que se deduce de ciertas premisas. Pertenece a la conciencia, refleja, propia de la filosofía o de las ciencias con ropaje de filosofía. De hecho, cada vez se pone más de manifiesta la falsedad de la idea originaria del siglo XVII, de que el conocimiento de la historia habría existido un hombre sin religión. Al principio de la historia no hay forma de ateísmo. Cuando éste aparece es una reacción contra la creencia de un determinado absoluto. El ateísmo no constituye una actitud originaria, pues en él está implícito un conocimiento de lo que se niega. Miren esto tan interesante. El ateísmo no constituye una actitud originaria, pues en él está implícito un cierto conocimiento de lo que se niega. ¿Yo cómo puedo negar algo que ni siquiera me he preguntado? Es imposible. Zubiri ha señalado que el ateísmo no es un posible sin un Dios. No es cierta la consideración que en ocasiones se postula de que el ateísmo es la actitud primaria y todas las demás actitudes que aparecen a una realidad fundante serían opciones que necesitan justificación. Y no lo es porque también el ateísmo es una interpretación de la vida y de la realidad. Es una interpretación de la vida y de la realidad. En la persona atea acontece un proceso intelectivo sobre la totalidad de la vida. Lo que sucede es que, tal vez, sin darse cuenta, da una solución a este problema. La da por la vía de la facticidad. Ahora bien, resolver el problema de la fundamentalidad de la vida en la pura facticidad significa ipso facto que la facticidad del poder de lo real es una interpretación, tan interpretación como le es la admisión de la realidad de Dios. El que admite la realidad de Dios tiene que dar sus razones, pero tiene que darlas también el que ve el poder de lo real como pura facticidad. El ateísmo no es, pues, la actitud primaria sobre la cual tendría que justificarse quien admita la realidad de Dios, sino que el ateísmo necesita exactamente de una homóloga justificación. No es una actitud primaria. El ateísmo consiste, pues, no en no tener problema, sino entender el problema de lo real. Esto es la fundamentalidad de la vida por la pura facticidad. En síntesis, ¿qué es esto? Termino con esta frase. El ateo lleva a cabo una opción. La facticidad del poder de lo real es una posibilidad personal y su aproximación por opción es justo vivir la vida como alguien que se basta a sí mismo. Es autosuficiente de la vida. Dice Zubiri que un ateo es un autosuficiente de su vida. Es autosuficiencia no en un sentido peyorativo, sino en el sentido etimológico de algo que se basta a sí mismo en su línea. Una vida que es lo que es y como es y nada más. La autosuficiencia de la vida es la opción por la facticidad del poder de lo real. Y por ser opción es entrega personal a la facticidad. Es fe en la facticidad. El ateísmo es justo la fe del ateo. El ateísmo es justo la fe del ateo. En este sentido puede decirse que el ateo es una teodicea al revés. Eso lo dice Marcel en Journal de Métaphysique, los diarios sobre la metafísica. Bueno, yo a este tema no le dedicaré más tiempo porque me parece que es demasiado amplio. Lo pueden consultar en ese libro que hace una muy buena síntesis del ateísmo en la época contemporánea. ¿Qué significa el ateísmo para lo que nosotros vivimos hoy?
porque se van a meter ahí en los problemas de las versiones sofísticas, materialistas, racionalistas, iluministas, después en los postulados sobre la insuficiencia de Dios, después en la idea del hombre como ser absoluto, en las ideas de la ilustración. Bueno, es un tema bastante amplio, pero ustedes lo pueden consultar ahí. Todos los problemas del reino de los hombres o del regnum hominis, y bueno, todo eso que tiene la universalidad, la positividad, bueno, que yo ya he intentado sintetizar en los encuentros anteriores. Yo los invito a que vayamos concluyendo por hoy, que le pongamos todo esto que Dios nos ha permitido conocer hoy en sus manos, que Él inspire nuestras obras, que Él las sostenga y que nos permita encontrarlo a Él, porque Él viene en cada hombre y en cada acontecimiento a encontrarnos. Que todo esto que estudiamos no sea nada más que una ocasión para sentirnos más sus hijos. Nosotros no fuimos arrojados aquí a la nada, sino que nosotros somos sus hijos. Y Dios es capaz de amarnos. Que todo esto no sea más que la ocasión para decirle al Señor que también queremos corresponder a su amor con la generosidad de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.